por iniciativa de la Maestría de Investigación en Política Comparada y la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política ESIP, tienen el honor de presentar a ustedes el conversatorio El legado de Giovanni Sartori. Este evento contará con la participación de Patricia Sotomayor, estudiante de la Maestría de Política Comparada, con el tema La producción académica. Además, Simón Pachano, profesor investigador de Flaxo Ecuador, con el tema El abordaje de la democracia y sus instituciones. Lorena Paredes, profesora de la Universidad de los Hemisferios, con el tema El estudio de los partidos políticos. Y Santiago Basabe, profesor investigador de Flaxo Ecuador, quien abordará el tema Los aportes a la metodología. Este conversatorio se desarrollará con la siguiente dinámica. Cada participante tendrá 15 minutos para abordar el tema planteado. Concluidas las intervenciones, se abrirá espacio a las preguntas. Estas podrán realizarse de manera abierta o dirigida a cada uno de los participantes. Dicho esto, cedo la palabra a Patricia Sotomayor. Buenas tardes con todas y todos. Como ya bien dijo Janet, yo les voy a hacer una presentación sobre la producción académica de Giovanni Sartori. Esta presentación tiene como objetivo fundamental darles a conocer cuáles han sido los mayores aportes de Giovanni Sartori a la ciencia política, lo cual esta producción, dados los temas que trata el politólogo italiano, darán cuenta de que el pensamiento de Giovanni Sartori se agrupa o se puede agrupar en algunos ejes. Contextualizando un poco a nuestro autor, voy a referirme brevemente. Bueno, nació en Florencia en mayo del 24 y murió, como ustedes saben, hace pocos días en Roma. Él se licenció en el 46 en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Florencia, y como algunos hechos relevantes que vale la pena destacar es que en el 71 coadyuvó a la fundación de la revista de Ciencia Política Italiana, además de participar de manera activa en la fundación de la primera Facultad de Ciencia Política en Italia. Como les había dicho, la obra del politólogo se puede esbozar en algunas áreas en donde se ven con mayor envergadura sus aportes. La primera de ellas es la democracia y sus instituciones, la segunda los partidos políticos y la tercera la metodología de la ciencia política. La producción de Sartori empieza en 1951 con un libro que se llama de la Marx, La disolución de la filosofía hegeliana. A continuación de ello, entre el 53 y el 56, él escribe libros como La ética y la libertad de Kant, La filosofía práctica de Benedetto Croce, el cual hará algunos tratamientos de abordajes posteriores, y Croce, ético político y filósofo de la libertad. En el 57 escribe La democracia y sus definiciones, en donde Sartori ya emprende un abordaje de la democracia, rechazando un poco la retórica que se había construido en torno a la democracia y sus instituciones, y llamando a una mayor concreción en la propuesta teórica en el momento en que se aborde la democracia. En el 59 escribe Cuestiones de método de la ciencia política, y en el 62 Teoría de la representación en el Estado moderno representativo. Aquí es importante hacer un paréntesis. La propuesta metodológica de Sartori empieza en los años 50, 60 y termina de afinarse en la primera década del 70, y para autores como Panebianco, por ejemplo, consideran que se bifurca en tres esferas. La primera es que Sartori reclama frente a la falta de teoricidad que existe, lo cual lleva a un uso inadecuado del lenguaje en la ciencia política. La tercera es que propugna una lógica clasificatoria, y la tercera, estas teorías newtonianas de rango medio. Entonces, la propuesta metodológica de Sartori en esta obra, por ejemplo, en Cuestiones del método y en otras que saldrán más adelante, gira en torno a estas tres aristas importantes. En el 62, Sartori publica Teoría de la democracia, en la cual el autor expone argumentos filosóficos y pruebas fácticas para abordar problemas de la democracia políticos, jurídicos y sociales. Luego de escribir en 1963 El Parlamento Italiano, que es un libro que estudia el Parlamento desde el 46 al 63, en 1965 publica Partidos y sistemas políticos, en donde Sartori se plantea la interrogante si los partidos políticos se encuentran en una decadencia y si pueden ser sustituidos por otro tipo de organizaciones, para él contestar finalmente que por muy deficiente que pueda ser, independientemente de lo deficiente que pueda ser, la participación de los partidos políticos son indispensables en una democracia. En 1966 publica El Estado y Política en el Pensamiento de Benedetto Croce. Como les mencioné anteriormente, trata de manera continua sobre el pensamiento de este
filósofo italiano, y en el 76 La libertad y la ley. En 1976, de la mano de la Universidad de Cambridge, publica Partidos y sistemas de partidos marco para el análisis, el cual representa un esfuerzo importante de Sartori y luego de pioneros en el tema como Duverger con su libro Los partidos políticos del 51, por proporcionar una política basada en el partido político. En el 77 escribe una obra importante, Ciudadanía completa, participación, igualdad y libertad en las democracias, que aborda un debate que empezó a ser tocado por Tocqueville entre la libertad y la igualdad, propugnando la construcción de sociedades en donde a la vez que existe más igualdad, exista más libertad. Vienen otros temas importantes como concepto de las ciencias sociales y teoría de los partidos políticos. Para el 87 publicar dos obras muy importantes de su obra que giran igualmente en torno a las aristas que les planteé inicialmente. Uno es Teoría de la democracia realizada, que es una obra que consta de 2 tomos, en donde comienza a hacer un planteamiento de la democracia puesta de primera mano en la Grecia antigua, para luego hacer un abordaje del tema contemporáneo. Y en el mismo año 87, Elementos de la teoría política, en donde Sartori aborda conceptos clásicos o claves en teoría política, como son libertad, igualdad, representación, parlamento político, desde una arista analítica y en su desarrollo histórico. En 1991 escribe junto con Leonardo Morlino La comparación en las ciencias sociales, y en el año 92 escribe Segunda República. En el año 93 escribe ¿Qué es la democracia?, una obra fundamental en donde el autor dialoga con clásicos como Aristóteles, Locke, Marx, para reflexionar acerca de la libertad, del liberalismo y de la democracia. En 1994, el autor escribe Ingeniería Constitucional Comparada, que es otro ámbito igual en el que desarrolla algunas obras importantes y que tuvo mucha repercusión, editándose incluso en Japón, en donde realiza una exposición de las constituciones como estructuras basadas en incentivos. En el 95, Sartori escribe Reformas equivocadas. En 1997 plantea nuevamente estudios de Benedetto Croce, y en el 97 escribe una obra que da cuenta un poco del carácter multidisciplinario de Sartori, como Vida en sociedad teledirigida. En esta obra, el autor lo que plantea es que, habida cuenta de que nos encontramos en una revolución multimedia, la palabra escrita ha sido desplazada por la imagen. En 1998 escribe nuevamente junto a Leonardo Morlino Una oportunidad perdida, que es un abordaje desde lo constitucional, y en el 2001 Sartori publica una obra que también fue cuestionada y muy importante, de la sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. En esta obra, Sartori, al contrario de concebir al multiculturalismo como una extensión del pluralismo, lo que hace es decir que esto es una negación, y se llega a plantear incluso si en realidad las sociedades pueden seguir actuando sin disolverse, teniendo que coger a ciertos enemigos culturales. Esto, como dije, es una obra bastante cuestionada. En el 2008 plantea La democracia en 30 lecciones, que es una obra que aborda algunas interrogantes en torno a la democracia, como por qué preferir la democracia versus otro tipo de régimen, entre otras cuestiones. En el 2009 publica junto a David Collier y John Gehring un libro que reafirma la necesidad de tener un riguroso tratamiento de los conceptos para poder arribar a una buena metodología. En el 2001 salen nuevamente algunos de sus clásicos como Partidos y sistemas de partidos y la política lógica y en el método de las ciencias sociales, para finalmente en el 2015 publicar La carrera hacia ningún lugar, en donde Sartori hace un planteamiento más de temas contemporáneos, pasando por temas clásicos como la crisis de la política, los borrosos límites que existen entre la libertad y la dictadura, y también aborda cuestiones como la migración en Europa o el derecho incluso de la ciudadanía. Brevemente me voy a referir a unos cuantos artículos que me parecen vitales en la producción académica de Sartori, que igualmente agrupan el pensamiento del politólogo italiano. Los 2 primeros artículos que aparecen publicados de Sartori son un ensayo sobre la propaganda en el 52 y en el mismo año Crítica al concepto de la voluntad general. Ambos fueron publicados en una revista italiana que se llama Estudios Políticos. Luego, otro artículo que si bien no tuvo mayor difusión, pero que algunos autores consideran que es importante porque da cuenta de la manera en cómo Sartori propone hacer la ciencia política, es Apuntes para una teoría general de la dictadura. En este artículo, Sartori parte del concepto de dictadura, analiza los cambios históricos que ha tenido
1979, en donde lo que hace igualmente es partir del concepto de ideología, ir avanzando un poco más para luego hacer una construcción de un análisis de los fenómenos ideológicos. Un artículo súper importante de la producción de Sartori es publicado en 1970, Malformación de los conceptos en política comparada. En este artículo lo que hace Sartori es plantear una escala de abstracción en aras de evitar la malformación de los conceptos. Y en general, en este artículo y en toda la producción metodológica de Sartori, lo que se observa es que él intenta confrontar la teoría y los elementos que son necesarios para construir esta teoría, como los conceptos en la lógica clasificatoria, porque él dice que sin esta confrontación es imposible que con la mera evidencia empírica podamos arribar a la construcción de verdadero conocimiento científico. Otro artículo que lo he citado aquí es Política comparada, premisas y problemas, de 1971, y lo cito porque fue con el que abrió el primer fascículo de la revista italiana de ciencia política, que como les mencioné fue fundador. Luego continuó su producción académica. En el 98 publica un artículo en defensa de la representación política, en el cual, su título habla por sí solo, Sartori propugna que es impensable concebir un régimen democrático sin esta representación, y un poco en respuesta a un sector denominado directismo que estaba abogando por relegar a la representación, a lo cual Sartori dice que podría ser que esta relegación de la representación se deba a una desafortunada mezcla entre ignorancia y primitivismo democrático. Y cierro con Hacia dónde va la ciencia política, publicada en el 2004 en Political Science and Politics, en donde Sartori lo que hace es un artículo súper crítico de la ciencia política, especialmente estadounidense, en cuanto a una exacerbada cuantificación, lo cual, dice Sartori, nos puede llevar a menospreciar las definiciones que son indispensables en cuanto nos proporcionan límites a la construcción de nuestras categorías. Y Sartori termina este artículo combinando a que es importante pensar antes que contar y utilizar la lógica al momento de pensar. Gracias. Bien, continuamos con Simón Pachano con el tema del abordaje de la democracia y sus instituciones. Muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a enfocarme en el tema de la democracia en Sartori y voy a hacerlo en tres partes en mi exposición. Primero voy a expresar cuál es el enfoque o el alcance de mi presentación. Después voy a entrar en qué sacamos sobre la democracia en Sartori. Y finalmente algo sobre el espacio teórico del pensamiento de Sartori. Primero, yo en cuanto al alcance, al enfoque de mi presentación, tomo como punto de partida una afirmación que se hace muy frecuentemente, y es que se dice que no hay acuerdo sobre la definición de democracia. Yo me siento bastante frustrado cuando doy un curso de teoría de la democracia y 15 sesiones después, 45 horas después, encuentro en los trabajos finales que dicen no hay un concepto de democracia. Veo que soy muy mal profesor, pero también que los textos tal vez no son suficientemente claros. Pero esa afirmación se basa, esa de que no hay acuerdo, yo creo que se basa en dos pilares, en dos hechos. Uno, que en efecto hay una disputa política, no académica, sobre el sentido de la democracia o el contenido de la democracia. Yo creo que, además, por el prestigio que adoptó la democracia, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el llamarse democrático cualquier régimen pasó a ser un valor, un plus, digamos, y por lo tanto esto deformó al concepto de democracia. En lo político, como decía hace un momento, no en lo académico. Creo que en lo académico, como vamos a ver más adelante, ya en referencia concreta a Sartori, hay conceptos muy claros, muy precisos respecto a la democracia. Y segundo, me parece que en este cuestionamiento, en esta afirmación, se pone en evidencia la necesidad de contar con conceptos sintéticos que reducen el problema estudiado a un mínimo de palabras, digamos, ¿no? Algo
que también era cuestionado por Sartori, sobre todo en el artículo sobre malformación de los conceptos, ¿no? Tanto el estiramiento como la reducción conceptual de la que él habla, ¿no? Y creo que también esto tiene que ver con una simplificación hacia la que camina la ciencia política, también cuestionada por Sartori en el artículo hacia dónde va la ciencia política, ¿no? Que creo que hay un imperio de la cuantificación que sacrifica no solo los otros factores explicativos, sino que sacrifica también todo el aspecto teórico sobre el que Sartori justamente ponía mucho énfasis. Esto nos lleva a dos temas. Uno es el de las reflexiones de Sartori sobre la construcción de los conceptos, precisamente esto que me acabo de referir y que creo serán tratados por otros de los colegas que van a exponer, sobre todo respecto al método, en fin, ¿no? Y el segundo, la concepción de democracia que se encuentra en toda la obra de Sartori, ¿no? Y esto es sobre lo que yo voy a tratar en el segundo punto que doy comienzo en este momento. Cuando revisamos los textos de Sartori sobre democracia, y fundamentalmente cuando revisamos los dos tomos de su voluminosa obra, La teoría de la democracia, obviamente no vamos a encontrar un concepto de Sartori como decir, no sé, a mí me gusta mucho el ejemplo, el del metro. ¿Qué es el metro? Es la 40.000.000ª parte de la circunferencia del globo terrestre, cuyo modelo es el de platino que está en París. Un concepto de ese tipo evidentemente no lo vamos a tener. No es posible, creo yo, en ciencias sociales tener conceptos de esa naturaleza y respecto a la democracia obviamente no la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos en Sartori en términos conceptuales de la democracia? Creo que tenemos una serie de aportes fundamentales que construyen un concepto y que él mismo, en un texto, solamente en uno que he podido yo identificar, él sintetiza en algo parecido a esta definición del metro de París, de platino, etc., ¿no? Pero eso me refiero más adelante. Creo que hay tres aportes de Sartori, sobre todo en la teoría de la democracia, y el primero es que la democracia es la confluencia de tres grandes corrientes. El gobierno del pueblo, que es la herencia de la democracia ateniense, de donde viene la palabra, pero no viene el régimen en sí mismo, es decir, es un régimen muy diferente, como él mismo se encarga de destacarlo. Dos, el republicanismo y tercero, el liberalismo, ¿no? Pero el propio Sartori desarrolla muy profunda y largamente toda una exposición sobre las diferencias de la democracia contemporánea con estos regímenes previos, con la democracia griega, con el republicanismo, con el liberalismo. Y creo que en eso está una de las grandes riquezas del pensamiento de Sartori, en demostrarnos que la democracia contemporánea es un régimen muy diferente a estos tres que la conforman. O como diría Guillermo O'Donnell, es un animal diferente. Es decir, no podemos pensarla en los mismos términos de la democracia griega o del republicanismo espartano o romano y tampoco del liberalismo clásico. Tiene de los tres, pero el animal resultante, digamos, es muy diferente a esos tres. Segundo, un elemento que me parece muy importante, sobre todo en la teoría de la democracia, en los dos volúmenes, es el de la necesidad o la identificación de los niveles de legitimidad de la democracia. Y creo que ese es un aporte fundamental que hace Sartori y que se puede encontrar después en algunos otros autores. Y me refiero fundamentalmente a los niveles de legitimidad que se requieren en términos, por ejemplo, de la comunidad política, es decir, que haya un acuerdo básico de queremos vivir en democracia, ¿no? Si no existe ese acuerdo básico y si hay
un permanente cuestionamiento por parte de sectores importantes de esa comunidad política, evidentemente no vamos a tener la posibilidad de establecer un régimen democrático. Segundo, una legitimidad en términos del sistema político, es decir, que las instituciones, los procedimientos, las acciones, las decisiones tengan un carácter democrático. Dicho de otra manera, que el fin no justifique los medios, que los medios sean tan democráticos como el fin que se busca, ¿no? Y tercero, la legitimidad en el nivel de las normas del régimen político, ¿no? Es decir, que también haya una adecuación entre estas normas y el contenido democrático. Creo que esos elementos que plantea Sartori y que son compartidos, como digo, por una serie de otros autores como Juan Lins, Guillermo O'Donnell, Stepan, etcétera, creo que son fundamentales de considerarlos porque permiten una visión de la democracia como un todo, no como ciertos aspectos de la democracia. Por ejemplo, no es solamente la democracia electoral, no es democracia únicamente donde únicamente se elige por votación a los mandatarios, sino también donde hay estos otros elementos que legitiman a la democracia. Y el otro aspecto, el tercero que quiero destacar, es el papel de la representación en la democracia contemporánea. Creo que es un aspecto que se lo ha destacado poco en los trabajos sobre Sartori, pero que creo que él pone mucho énfasis en la importancia de la representación, ¿no? En términos de la representación, no solamente por la imposibilidad práctica de tener una democracia directa, como era la democracia ateniense en el Ágora, sino también por los elementos que aporta la representación en términos de rendición de cuentas y en términos de responsabilidad de los mandatarios frente a sus mandantes. Creo que este es un elemento fundamental y toda la teorización que hace Sartori, tanto en el texto Teoría de la Democracia como en otros textos, creo que es aporta mucha claridad a este tema que es tan debatido últimamente, sobre todo porque evidentemente hay cierta desilusión, cierta desconfianza con las democracias y se atribuye a su carácter representativo. Pero el problema es que esa desilusión no se transforma necesariamente en mayores niveles de participación, que sería lo ideal y lo esperable, sino en otras formas menos democráticas, digamos. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema importante. En cuanto a la definición de democracia, que decía yo, es muy difícil encontrar, porque, insisto, en los dos volúmenes de Teoría de la Democracia no se encuentra una definición propiamente de democracia, pero sí se encuentra en otros textos, como por ejemplo en elementos de teoría política y en el libro ¿Qué es la democracia? En los dos él plantea, y sobre todo en elementos de teoría política, él dice: la democracia es el procedimiento o el mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya competición en el mercado electoral, atribuye poder al pueblo. Felizmente no estamos en el Ágora, estamos aquí a cubierto, ¿no? Atribuye poder al pueblo y se impone la capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores. Estos tres elementos que plantea Sartori, yo creo que nos llevan a una definición de democracia bastante clara, creo yo, y él señala, esta es una definición descriptiva, no prescriptiva, pero creo que es importante destacar que los procedimientos mencionados por Sartori, al señalar el que conducen a una poliarquía abierta,
quiere decir que conducen a un régimen de plena ejercicio y plena vigencia de las libertades y los derechos. Por lo tanto, no está hablando solamente de una democracia procedimental, sino que está hablando de una democracia donde hay pleno Estado de Derecho. Creo que ese es un elemento muy importante de considerar y no es simplemente el procedimental electoral. Y dado que me quedan como 2 minutos, voy a sintetizar lo último diciendo que la democracia es un régimen político que garantiza la plena vigencia de las libertades, los derechos y expresa la voluntad popular, ¿no es cierto?, constituye un gobierno responsable y pone límites muy claros al poder. Finalmente, en mi última parte, el espacio teórico del pensamiento de Sartori, yo creo que si nos preguntamos si Sartori es un politólogo, un filósofo, un teórico del derecho constitucional, podemos decir no, ninguna de esas cosas. Yo creo que es todas esas cosas a la vez. ¿Y esto por qué? Me parece que la explicación está básicamente en que Sartori es heredero legítimo del pensamiento político europeo en general e italiano en particular. Creo que atrás de Sartori podemos identificar una herencia muy importante de Gaetano Mosca, de Vilfredo Pareto, de Antonio Gramsci, de Norberto Bobbio, de Benedetto Croce, de la Volpe, ¿no? Y creo que por todo esto, digamos, es que podemos encontrar en Sartori un pensamiento en donde la teoría tiene muchísima importancia, tanto en su reflexión sobre la democracia como también en su reflexión sobre los partidos políticos y sobre el método. Él llama la atención muy reiteradamente que él dice incluso en algún texto, mi biblioteca está llena de textos que se llaman metodología de las ciencias sociales, pero casi todos esos son apenas recetas de técnicas de investigación. Y él llama la atención sobre la importancia de la teoría, de la epistemología en el desarrollo del método. Y creo que la solidez de este pensamiento, por lo tanto, se enraiza profundamente en esta comprensión de la teoría y en esta comprensión del método. Y por ello creo que es imposible en este momento pensar en en estudiar la democracia sin considerar a Sartori y junto a Bobbio, junto a Robert Dahl, junto a Guillermo Donnell, Adam Przeworski y Juan Linz, creo que son fundamentales en el estudio de la democracia, y Sartori es ese quizá el legado que nos deja. Finalmente, yo me pregunto si a Sartori le aceptarían un paper en alguna revista indexada, posiblemente no, si no se llamara Giovanni Sartori. Continuamos con Lorena Paredes con el tema el estudio de los partidos políticos. Para salir, ahí. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Santiago Basabe, a Simón Pachano y a todo su equipo de Política Comparada. Agradezco enormemente por esta invitación y tomarme en cuenta para venir esta tarde. Y también felicito el hecho de tener esta iniciativa para dar un homenaje justo a Giovanni Sartori, quien es una de las voces más notables del mundo contemporáneo, fue una de las voces más importantes del mundo contemporáneo, quien además
haber recibido, como ustedes bien saben, el Premio Príncipe de Asturias para las Ciencias Sociales en el 2005, también en el 2015 fue distinguido con el Premio FAES de la Libertad 2015 por su constante defensa a la democracia y a la libertad. Sobre todo, como él decía, el ciudadano es titular de derechos en una ciudad libre que le permite ejercerlos. Los partidos políticos, para Sartori, son actores fundamentales en el marco de un sistema representativo, ya que son un eje central del Estado democrático moderno. Son considerados asimismo como la esfera legítima de representación, expresión y procesamiento de demandas ciudadanas. Pero no hay que olvidar que los partidos políticos no solo fueron o no solo son organizaciones pasivas que receptan demandas previamente constituidas al margen de ellos. Como bien señala Sartori, los partidos no son solo objeto, también son sujeto. Con lo cual, fijan la agenda de la competencia, organizan las diferentes formas de participación política, estructuran y orientan las aspiraciones del público o determinan los términos de referencia mediante los cuales los ciudadanos entienden e interpretan el mundo político. Transmiten además determinadas ideas, proyectos, pensamientos, como lo señaló también Sartori. El representante no es un responsable ante alguien, sino también responsable de algo. Por tanto, será premiante encontrar un delicado equilibrio entre la receptividad y la responsabilidad. En términos generales, podríamos decir que los partidos políticos se han convertido en un instrumento legal que mediatiza la relación entre los ciudadanos y el poder político. De esta manera, entonces, sus funciones estarían en realizar una interacción entre el partido y los representantes, pero por otro lado también en una interacción entre el partido y el Estado. Es de esta manera, entonces, como el partido político se constituye en un factor esencial del proceso de formación de la voluntad política del Estado. Pero ¿cómo podemos ver nosotros a un sistema de partidos en relación a un sistema democrático? Antecedentes históricos evidencian, por ejemplo, cómo en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, han perdurado en gran medida las democracias afianzadas básicamente en sus partidos políticos sólidos. Por tanto, los sistemas democráticos se asienten y fortalecen sobre esa base del sistema de partidos. Según Sartori, él hace una definición básica muy mínima sobre el partido político, en la que sostiene que cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos. Con eso entonces nos quiere decir y nos dice el qué, pero también el cómo de los partidos políticos. El qué en el sentido de que nos está demostrando qué es lo que se busca. Esto es llegar a cargos públicos para alcanzar el poder. Pero por otro lado es el cómo, y eso es a través de las elecciones. Entonces, de esta manera se distinguen los partidos políticos de otras organizaciones sociales que también tienen una relación entre el Estado y la sociedad. Sartori básicamente define tres elementos claves de los partidos políticos. En primer lugar, señala que los partidos no son facciones. En segundo lugar, que un partido es una parte de un todo.
Y en tercer lugar, que los partidos son conductos de expresión. Los partidos políticos, ¿de qué manera entonces se diferencian de las facciones? Da así una connotación positiva a los partidos políticos en relación a las facciones, que le da una connotación negativa. Señala las diferencias y dice, bueno, que los partidos políticos devienen de las facciones, pero los partidos políticos, a diferencia de las facciones, que son unas organizaciones políticas que en periodos anteriores lo que buscaban es alcanzar el poder, pero de una manera en la que buscaban la expresión de sus intereses personales o la lucha por obtener prebendas. Los partidos políticos, a diferencia de ellos, si bien devienen de las facciones, lo que deberían buscar es el bien común y el interés general. Y es ahí cuando yo he visto cuál sería el legado realmente de Giovanni Sartori. Y es la manera que nosotros podemos, a través de su teoría, a través de sus conceptos y sus definiciones, poder reflexionar, analizar y pensar justamente cómo están constituidos, cómo se forman, cuál es el comportamiento de los partidos y los sistemas de partidos contemporáneos, actuales, aquí en el Ecuador y sobre todo en la región. Giovanni Sartori no solamente se centra justamente en la teoría y determina ese deber ser de los partidos políticos, sino que también no deja de lado y no desconoce la praxis de esos partidos políticos. Y él dice que si bien devienen los partidos políticos de las facciones, posiblemente, lo diría yo, quedó cierta conducta o cierta genética que viene de las facciones. Y es que él señala que en la praxis siempre hay una persistente pulsión por alcanzar el poder. Y eso también hace que en esa persistente pulsión por alcanzar el poder, nosotros vemos, por ejemplo, en la actualidad, de qué manera los partidos y los partidos políticos se comportan, funcionan y realizan su praxis política. En relación, por ejemplo, con las facciones, lo que dice es que en esta transmisión que se podría tener de los partidos políticos, de ese faccionalismo, entonces hay una falta de desprendimiento de los intereses políticos personales. Y también se puede observar un escaso altruismo, y tampoco no se puede desconocer que en estos partidos políticos, en su acción, en su comportamiento y en su funcionamiento, tienen y hay comportamientos inescrupulosos. Es así entonces como Giovanni Sartori dice, bueno, realmente si los partidos políticos, los sistemas de partidos devienen justamente de las facciones, entonces hay esa tentación permanente de un sistema de partidos. Y eso, por supuesto, llega a generar una degeneración, que esta es una posibilidad que está siempre latente. Y entonces, de esa manera, Giovanni Sartori nos manifiesta por qué o cómo nosotros podemos comprender cómo los partidos y los sistemas de partidos entonces empiezan a sentir la desafección de la ciudadanía, cómo estos partidos políticos se hunden, se desmoronan, se desvanecen y reciben entonces ese rechazo. En segundo lugar, Giovanni Sartori le ve al partido político como una parte de un todo. Es decir, un partido político debería ser una parte en relación con un todo pluralista. Y entonces ahí podríamos visualizar que la comunidad política sería ese todo pluralista, mientras las partes serían los partidos políticos. Entonces, ¿cómo mirar estos partidos políticos como una parte de un todo? Los partidos políticos entonces serían aquellos que tienen una organicidad funcional que está alineada al objetivo y a objetivos generales.
en ese sentido, los partidos políticos serían una parte del todo en relación o a diferencia o por el contrario de las facciones que podrían ser y que son una parte que vela para sí mismas, una parte que va en contra de los derechos de otros ciudadanos, una parte contra el todo. Entonces tenemos a nosotros esas diferencias notables entre un partido político que es esa parte y que se configura como esa parte de esa todo, una parte de toda una comunidad política, de toda una sociedad, mientras la facción es una parte contra toda esa comunidad. Los partidos entonces, en tercer lugar, se los ve como conductos de expresión. Los conductos de expresión, entonces, Sartori manifiesta que serían como instrumentos de representación social que expresan las aspiraciones y las exigencias de la población. En ese sentido, mira que en el desarrollo que han tenido los partidos políticos a lo largo del tiempo, lo que buscaban en primer lugar era comunicar al pueblo los deseos de las autoridades o por el contrario, realmente comunicar a las autoridades los deseos del pueblo. Y en ese sentido, y ahí es donde vienen todas estas nociones de lo que es el gobierno responsable, que se vuelve como un sinónimo de ese gobierno que responde. Si nosotros tomamos al sistema como el sistema parte todo, de la manera que lo analiza, lo conceptualiza Sartori, podríamos nosotros, esto nos permitiría comprender cuál es la fragilidad, cuál es esa precariedad del sistema de partidos. Los partidos, entonces, Sartori manifiesta que pueden desviarse hacia dos rumbos. En primer lugar, cuando están amenazados por un partidismo excesivo o por una recaída del faccionalismo. En ese sentido, las partes abrumarían al todo. Pero por otro lado, cuando vemos que se tiende a una amenaza por el monopolio o el unilateralismo, y en ese sentido entonces sería que el todo abruma las partes. Y creo que con este concepto nosotros podríamos pensar en lo que realmente podríamos estar viviendo dentro de nuestro sistema de partidos y dentro de nuestros partidos. El sistema parte todo, entonces, ¿de qué manera se podría equilibrar? ¿Cuáles son lo que nos dice Sartori respecto a eso? Y lo que nos manifiesta es que se puede, que para poder solucionar aquellos peligros que habitan en la comunidad política actualmente, lo que podría hacerse es que el partidismo y la gobernación imparcial se equilibren, pero que también pueda equilibrarse esa lealtad al partido y la lealtad al Estado, o los intereses del partido con los intereses generales. Finalmente, para cumplir con mi tiempo, lo que señala también es cuál deberían ser los objetivos, cuál debería ser la función básica, elemental de un partido político bajo el concepto de Sartori. Y es justamente operativizar, gestionar el bien común. Y para gestionar ese bien común, lo que debería hacer el partido político es respetar a la diversidad e institucionalizar el disenso y no la represión. Legitimar el principio de la mayoría, respetando los derechos de la minoría. Y gobernar en aras del todo, sirviendo al todo. Y finalmente, considerar más a la sociedad que al Estado. Gracias. Finalmente contamos con la participación de Santiago Basabe, quien abordará el tema los aportes a la metodología.
Buenas tardes, gracias por asistir a este conversatorio sobre algunas de las ideas básicas de Sartori desde diferentes perspectivas, algunas de las que ha apuntado Simón, otras Lorena y una breve pero muy interesante panorámica de la obra académica de Giovanni Sartori que empezó Patti. Yo me voy a referir sobre todo a la parte metodológica que para el momento que vivió Sartori, para su momento de esplendor en términos de producción científica, me parece que aportó mucho. Esta parte teórica va vinculada en alguna medida con los aspectos teóricos que señalaba Simón y voy a comentarlos alrededor de la presentación. Hay una primera idea en el abordaje metodológico de Giovanni Sartori, en el cómo hacer la investigación científica, más allá de las ideas que son importantes, desde luego, ya me referiré a eso, y es su interés y la prioridad que otorga al método científico. Sartori parte de una visión nomológica de las ciencias sociales en general, de la ciencia política en particular, y esta visión nomológica está entendida básicamente a partir de la generación de hipótesis o conjeturas, su testeo empírico, su verificación empírica y en caso de que ésta sea afirmativa o positiva, que pase a ser parte de un corpus teórico. Esto pensado en los años 60 o 70, donde empieza a desarrollar la cuestión metodológica, fue un punto definitivo en torno a afianzar la ciencia política en el aspecto metodológico, aunque no tanto en el aspecto teórico. Recordemos que Sartori viene de una tradición sistémica, y para los años 60, fines de los 70, en la ciencia política ya se había instalado el paradigma del elector racional, que tenía una visión algo distinta y que en algo influirá, como vamos a conversar luego, en la comprensión de la metodología, en la comprensión del método y sobre todo en qué se debe entender por causalidad. Pero independientemente de todo esto, me parece que ese es un punto definitivo en el pensamiento sartoriano, al menos desde la parte metodológica. Y dentro de los estudios cuasi experimentales, que son a los que él se refiere, estudios cuasi experimentales o estudios de orden observacional, su principal argumento está en torno a que la posibilidad de la comprensión de la realidad está a partir del método científico y del método comparado, y de la comparación en términos generales. Si no es posible comparar, es difícil poder establecer las diferencias, y con los primeros trabajos, cuando analiza la dictadura, la idea de Sartori no es solo dar una definición de lo que es ese régimen, sino también y fundamentalmente su opuesto, que sería la democracia. Entonces, una segunda idea está alrededor de este punto. La comparación es el método por excelencia de las ciencias sociales y de la ciencia política, fundamentalmente porque permite controlar variables que, teniendo la capacidad de experimentar, que eso se desarrollará ya en los últimos 15 años, es posible mejorar aún más la capacidad inferencial. Y por otro lado, es una visión en lo metodológico que prioriza, junto a lo comparado, el uso de un N pequeño, de pocas observaciones o pocas unidades de análisis, y esto se da por diferentes razones. La primera, me parece que es un momento en el que está pensando la cuestión metodológica, donde los métodos estadísticos no se han desarrollado del todo, no se ha pasado todavía a la econometría más sofisticada, no se ha girado de los modelos de equilibrio estable a los modelos dinámicos y fundamentalmente a la econometría de carácter más causal. Entonces concentra su atención en observar pocos casos, pero observarlos bien, como decía Simón en su presentación. Y hay una de las ideas que circula alrededor de la producción de Sartori, luego hay una diapositiva también que habla sobre esto, tiene que ver con anteponer las ideas a las observaciones, anteponer el concepto, anteponer la teoría a la medición empírica, que en principio nos parecería extremadamente intuitivo y obvio, pero ya vamos a ver que desafortunadamente no siempre es así. Y en la comparación que había dicho es el
punto fundamental de su discusión, de cómo llegar al conocimiento científico. Sartori pone las bases de dos principios esenciales de la comparación que ahora se han desarrollado con mayor profundidad en autores más cercanos a Sartori, como Collier, que fue mencionado en uno de los últimos libros de Sartori, y desde una perspectiva algo distinta, como la visión más ortodoxa de Kinkyo Verba, y tienen que ver con la homogeneidad causal y la independencia condicional. En el primer caso, pensando en la homogeneidad causal y en términos mucho más intuitivos, comparar lo que es comparable efectivamente. Y a partir de esa comparación entre las cuestiones que son comparables, poder generar inferencias o poder establecer generalizaciones. Y el segundo, la independencia condicional, que es la capacidad del investigador de observar correctamente lo que en principio cree que explica como una variable que efectivamente causa un efecto determinado o variable dependiente, que lo que tenemos como X sea efectivamente lo que explica la Y y no lo contrario, es decir, que nuestra variable independiente sea independiente y no sea una consecuencia de la dependiente, lo que los cuantitativistas llaman circularidad o endogeneidad, que fue un concepto desarrollado mucho antes de la econometría, ya por Sartori y otros autores que están alrededor de él. La escuela de Viena lo hace en alguna medida mucho antes con Karl Popper, pero que me parece es uno de los aspectos en lo metodológico que Sartori le da mucha importancia. Pero el hecho de que el estudio comparado o el método comparado sea la prioridad en Sartori, como decía, fundamentalmente por la posibilidad de controlar efectos de variables que están en las diferentes unidades de análisis que nos interesa estudiar y que tienen valores comunes y que por tanto no explicarían, el estudio de caso también es importante. Pero a diferencia de los trabajos más heurísticos, de los trabajos más interpretacionistas, en la visión sartoriana el estudio de caso es importante fundamentalmente cuando nos referimos a investigaciones heurísticas, donde el desarrollo de la teoría no es lo suficientemente amplio y es necesario entrar a descripciones densas que nos permitan generar ideas nuevas y proponer hipótesis o conjeturas que posteriormente deberán ser verificadas empíricamente. Entonces, no es el hecho de una denostación o de un menosprecio desde la perspectiva de Sartori del estudio de caso, pero sí utilizarlo en las condiciones, sobre todo en términos del estado de la literatura académica, cuando estas condiciones son favorables. ¿Y cuál es el objetivo de los estudios de caso? Y en esto marca una distancia importante con la tradición vigente en su época, en los 60s y 70s, con la sociología y la antropología fundamentalmente, y es que el estudio de caso sirve esencialmente para falsar conjeturas previas, para falsar hipótesis previas, falsar en los términos de Karl Popper y de toda la tradición de la lógica positiva. Y aquí una distinción respecto a Popper que había mencionado, y es que en el posicionamiento metodológico de Sartori, el estudio de caso apunta no a confirmar hipótesis, como decía Popper, sino por el contrario a buscar anomalías o casos que no concuerdan con la realidad. Y vean que mientras en la primera parte hay una cercanía con esta tradición más lógica positiva popperiana, en esta segunda, pensando en la necesidad de las anomalías, está más cercano a la tradición de Thomas Kuhn y toda su teoría acerca de la revolución de las ciencias, de la revolución científica y el cambio de paradigmas. Y llegamos a la medición, que es el tema que a Simón le convoca. Y aquí la idea clave que se enlaza perfectamente con lo que Simón había comentado es que uno de los primeros postulados de Sartori es desafiar la medición entendida como el empleo de números en función de propiedades aritméticas. Y tiene todo un desarrollo que parte de la filosofía y termina luego en una discusión mucho más empírica, mucho más metodológica alrededor de esto. Y su idea es, por tanto,
denostar y tensionar abiertamente con lo que él llama la ciencia cuantitativa. Es decir, aquella posición en la que, más allá de los conceptos, por encima de los conceptos, estamos dando prioridad a la medición. Y su propuesta, por otro lado, está anclada a las teorías de la ciencia matemática en términos de utilizar valores y medidas numéricas, no de desecharlos, de utilizarlos siempre y cuando sean una consecuencia de los conceptos. Y esto parte de las reglas de la matemática, es una visión desde la lógica aristotélica aplicada a las ciencias sociales, a la ciencia política en particular. Pensar y luego medir, en términos simples, no medir y luego pensar, que nuevamente puede parecer excesivamente intuitivo, pero en la realidad, desafortunadamente, de buena parte de la disciplina hoy no lo es. Por tanto, la medición en términos generales es un ejercicio de ideas que deriva a constatación empírica, que parte de los constructos teóricos para derivar a la constatación empírica. Y en esto se acercará al neopositivismo en el sentido de no utilizar categorías diferenciadas entre la teoría y la empiria, sino como diferentes niveles de abstracción de lo que es lo mismo. Y luego esto ya se plasmará en la realidad a partir de variables ordinales, de intervalo o nominales, poniendo en el caso, en el primer Sartori más énfasis en la discusión de las variables de orden nominal, porque él dice aquí es donde se puede explotar más la teoría, más se puede enriquecer mucho más la investigación científica, pero luego en el transcurso del segundo Sartori, digamos el Sartori más maduro, empezará a desarrollar más ideas alrededor de las variables de intervalo. Es decir, no es tan fácil en ciencias sociales en general observar fenómenos como democracia, no democracia, sino que existe un interín en el medio y es preferible utilizar variables de intervalo que vayan midiendo o diferenciando en función del grado. Y luego la causalidad, que es un tema que me parece no es el centro de la discusión metodológica de Sartori, pero que está presente con una idea esencial. La ciencia política, las ciencias sociales en general, deben tener capacidad de explicar. Una buena teoría debe explicar algo, sin dejar de lado la descripción y la inferencia descriptiva, desde luego, pero explicar algo. Y aquí nuevamente hay, a pesar de que parecería en principio que no, hay una distancia importante con la tradición más anglosajona, más norteamericana fundamentalmente, donde la idea de la ciencia es explicar y predecir. En Sartori la idea es explicar los fenómenos, pero no predecir. La economía neoclásica fundamentalmente saldrá en contrapartida en los años 60 y 70, cuando la teoría de Becker gira o viaja desde la economía a la ciencia política, con William Ricker fundamentalmente, para decir si no se predice no hay ciencia. Sartori estaría en la orilla no opuesta del todo, pero dirá, hay capacidad de explicación en la ciencia, no de predicción. Y ahí compaginará, sin que tenga la misma tradición teórica, ni mucho menos con toda la visión de la racionalidad acotada de John Elster y toda esa tradición de los años, de fines de los 70 e inicios de los años 80. Creo que leí atrás. Pero pensando nuevamente en el enfoque de causalidad que propone Sartori, me parece que otro de los aportes importantes es la posibilidad de la causalidad en función de condiciones necesarias y suficientes, que desde la perspectiva cualitativa es una visión determinística, pero que Sartori la defiende porque señala que ante la dificultad de manipular las variables, como podemos hacer en los experimentos, en los cuasi experimentos, una opción es un análisis de este orden a partir, insisto, de condiciones necesarias y suficientes, o la interacción de una y otra, entendida como condición necesaria cuando tenemos una causa y un efecto, y en ocasiones no está la causa, pero sí el efecto, y condiciones suficientes cuando está la causa y el efecto, pero en determinadas ocasiones tenemos solo la causa y no el efecto. Y esto generará luego tensión con una visión más ortodoxa, como es la de Kinke o Hanni-Verba, que no me da el tiempo para seguir en eso. Y el incremento del N, la visión clásica, es decir, para mejorar la eficiencia, para reducir los sesgos en la investigación científica, hay que aumentar el N, hay que aumentar el número de observaciones, hay que aumentar los datos en términos
generales. Y es una visión que Sartori la defiende también con limitaciones, con las limitaciones. Y la limitación fundamental, me parece, es observar el incremento o la sugerencia o el consejo de incrementar el número de observaciones como un medio, pero no como un fin en sí mismo. No aumentar el número de datos por el hecho de aumentar datos, por el hecho de tener la capacidad suficiente para proponer un modelo econométrico mucho más sofisticado, aun cuando los datos podrían estar violando los principios que habíamos visto de homogeneidad causal o de independencia condicional. Y nuevamente en este sentido marca una distancia con la visión más ortodoxa de la metodología. Y finalmente, lo que he puesto ahí como la discusión pendiente, me parece que hay una crítica importante de Sartori, sobre todo del último Sartori, respecto a los modelos econométricos y su capacidad no solo de explicar, sino también de generar predicción, pero dejando de lado en alguna medida la posibilidad de vincular lo cuantitativo versus y lo cualitativo. Creo que el último Sartori confronta lo cuantitativo con lo cualitativo, cuando en realidad parecería ser que la distinción está entre lo experimental y lo observacional o cuasi experimental. Quizás es una discusión muy joven para el viejo Sartori y por eso no alcanzó en su producción académica a profundizar en este punto, insisto, a pensar en la distinción de lo cual y lo cuanti, cuando, insisto, parecería ser que la distinción está dada entre los diseños de investigación donde podemos manipular las variables respecto de los que no podemos hacerlo y necesitamos mecanismos de control distintos como Sartori lo defendió siempre, el método comparado. Eso, muchas gracias. Iniciamos con la ronda de preguntas. Allá, Patricio. Gracias, buenas tardes. Sartori hace en su obra, sin lugar a dudas, un significativo aporte a los partidos y al sistema de partidos. Y en su obra deja entrever, sin mencionarlo, que los partidos políticos tienen un ciclo vital. Nacen, se desarrollan y se extinguen, mueren. Lorena, en lo que ella nos presenta como su praxis, describe de alguna manera este ciclo vital y, por ejemplo, al decir que existe una persistente pulsión para alcanzar el poder, sin lugar a dudas se vincula con el desarrollo. Y cuando dice que la degeneración es una posibilidad latente, se vincula con la muerte de los partidos políticos. Panebianco también coincide con Sartori y describe, también sin nombrarlo, este ciclo vital de los partidos políticos. En América Latina tenemos la suficiente empiria y hemos visto palpablemente cómo esos partidos políticos nacen, se desarrollan y se extinguen. Y es obvio porque Sartori también dice que los partidos políticos no llegan al poder para dictar políticas en favor de sus electores, sino que adoptan políticas para llegar al poder. Entonces, en esta circunstancia, para Simón y Lorena, mi pregunta es, ¿consideran que los partidos políticos están sujetos a este ciclo vital? ¿Nacen, se desarrollan y se extinguen o mueren? Y también, ¿por qué se da esa diferencia enorme en la vida de los partidos políticos? El ejemplo de los Estados Unidos, el Partido Republicano y Demócrata son casi tienen una larga vida tan grande como la de la propia nación norteamericana. Y en cambio, en otros países como el ecuatoriano, la vida útil de esos partidos políticos, por llamarle de alguna manera, es demasiado. Continuamos con las preguntas para luego responder, para que los panelistas respondan. Buenas tardes, estimados
si están dentro los partidos políticos de este ciclo de vida, de inicio, desarrollo y muerte, yo creo que en gran medida depende no tanto si mueren o si nacen, sino cómo se desarrollan y por qué unos se desarrollan de una manera más sólida y otros no. Vemos, por ejemplo, que en Inglaterra los partidos políticos han durado siglos y dentro de nuestra democracia quizás no. Y creo que en ese sentido está un poco justamente entre lo que decíamos o lo que diferenciaba Sartori en ese seguir el funcionamiento, el comportamiento de facciones más de partidos políticos democráticos, internamente sólidos, institucionalizados. El partido político, si bien Sartori manifiesta que cómo debe ser, o sea, el deber ser de un partido político, vemos, por ejemplo, en Ecuador que un partido político tiene una dinámica en su praxis distinta, quizás siguiendo esa, como les decía anteriormente, esa génesis o esa genética desprendida del racionalismo. En ese sentido, ¿cuál es la búsqueda de los miembros de un partido político? Sí, es esa búsqueda de llegar o alcanzar el poder, de tener puestos en donde puedan ejercer de mejor manera una dinámica y un ejercicio para recibir sus intereses personales, sus intereses de grupos. Pero también no solamente se deben los partidos políticos a los intereses de sus partidos, a los intereses individuales, sino que también se debe a un marketing y se debe justamente a las personas que apoyan, sobre todo en campañas políticas, a los partidos políticos. Cuando están en funcionamiento, entonces, se podrían ir hacia un rumbo, ¿no? Hacia un rumbo en donde no miran el bienestar colectivo, donde no miran, como decíamos, el partido como parte, ¿no? Como parte de un todo. En el momento que tú llegas a gobernar, que sea un gobierno para todos, que sea un gobierno incluyente, pluralista. En ese sentido yo creo que es indispensable ese legado de Giovanni Sartori, porque a la luz de esta teoría nosotros podemos ver qué es lo que les permite que la muerte les venga antes, ¿no? En donde no tienen el alimento suficiente como para que en este proceder democrático sustentado en un sistema de partidos sólidos, republicanos, institucionalizados, puedan venirse a menos. Sí, dos cosas. Primero, antes de responder la pregunta, yo quisiera hacer notar que me parece que el concepto que usa Sartori, en realidad el concepto que más citamos siempre de Sartori sobre partidos políticos, contradice totalmente lo que él plantea en la malformación de los conceptos. Es un estiramiento conceptual total, porque esta cosa de que los partidos son grupos que presentan candidatos y que ganan elecciones, cualquier cosa es un partido. Y eso va en contra de lo que él plantea. Sin embargo, unas 2 o 3 páginas más adelante, en el mismo texto de partidos y sistemas de partidos, Sartori hace una aclaración y dice que eso no es un concepto propiamente, pero es el que más se ha generalizado. Y yo creo que hace poco favor a un concepto de partidos políticos. Yo por lo menos me resisto a utilizar ese concepto, porque me parece que entonces cualquier agrupación de las que nosotros, sobre todo en nuestro país, vemos que se presentan elecciones, serían partidos. Y no, partido es algo más complejo. El partido tiene
una estructura, tiene una ideología, tiene afiliados, tiene una jerarquía, debería tener una vida orgánica, en lo posible democrática, que elija autoridades, que seleccione candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no entra en el concepto de Sartori. Y digo esto porque creo que es, y aquí entro en la respuesta, creo que es importante considerar que los partidos son seres vivos, son creaciones humanas, digamos así. Y al ser seres vivos, los seres vivos estamos destinados a nacer, crecer un poco más, un poco menos, desarrollarnos un poco más, un poco menos, y morir. Y como hablábamos antes de esto con el propio Patricio, felizmente los politólogos mueren bien tarde, ¿no? Entonces tenemos expectativa de vida, ¿no? Pero creo que en ese sentido podemos considerar que evidentemente los partidos tienen un ciclo de vida, sin duda. Hace algunos años hicimos un estudio comparativo en los países andinos y precisamente una de las preguntas que hacíamos era el ciclo, o digamos la edad de los partidos, la expectativa de vida de los partidos. Y encontrábamos que había diferencias significativas en la expectativa de vida de Perú con respecto a Ecuador y con respecto a Colombia, en fin, ¿no? Colombia ha logrado mantener, o los partidos colombianos han logrado mantenerse por mucho más tiempo, a pesar de los cambios que han tenido y que algunos de ellos ya serían irreconocibles para quienes no solo los fundaron hace más de un siglo, sino para quienes militaban en la década del 70 o 80 del siglo. Perú, en cambio, vio, colapsar su sistema de partidos, y Ecuador un poco más tarde también. Pero tenemos países en América Latina en donde eso no ha sucedido. Tenemos Uruguay, tenemos en alguna medida Chile, con ciertos cambios de nombre, pero como tendencias políticas más o menos lo mismo. Y tenemos Honduras, ¿no? Y ahora podríamos añadir incluso el caso mexicano, en donde hay una consolidación de tres partidos, uno de ellos histórico largamente, el PRI, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que les hace a que en unos países haya esta permanencia y en otros países no? Yo creo que hay varios factores. Un primer factor es el contexto. Es decir, igual que cualquier ser vivo, va a depender también de su contexto. Si vive en un pantano donde hay paludismo, posiblemente se muere jovencito, ¿no? Y hay muchos tipos de paludismo para los partidos políticos, ¿no? El populismo es uno de esos mosquitos anófeles, digamos, ¿no? Que les cae ya. Pero el contexto también puede ser internacional. O sea, la crisis de los partidos de izquierda, por ejemplo, a partir de la caída del muro de Berlín, es evidente. E incluso previo a eso, cuando todo el proceso de desestalinización, los partidos comunistas europeos, por ejemplo, sufren un golpe fuerte que da lugar a una serie de cambios internos y aparecen personajes como Palmiro Togliatti en Italia y posteriormente todo el eurocomunismo, etc. Entonces, creo que hay... tanto el contexto nacional como el internacional es importante. Segundo, los partidos tienen una base social y esa base social cambia. En países como los nuestros, donde la base social es tremendamente móvil, obviamente los partidos van a cambiar. Un partido, supongamos, un partido de base obrera, en un proceso de desindustrialización, en un proceso de aplicación de neoliberalismo fuerte, en fin, posiblemente desaparece porque no va a representar más a los trabajadores fabriles, industriales, ¿no es cierto?, al proletariado, digamos. Entonces, creo que esos cambios son importantes y nuestros países han vivido ese tipo de cambios muy fuertemente. El crecimiento del sector terciario de la economía, la informalidad, en fin, va a afectar obviamente a la representación política de esos sectores. Y vinculado con esto está la capacidad de adaptación que destacan muchos autores, entre otros el propio Panebianco, que señalaba Patricio,
y Alan Ware, etcétera, incluso desde Duverger ya se habla de esto, ¿no? Entonces creo que la capacidad de adaptación es fundamental también para los partidos para ir cambiando, para ir, como su nombre lo dice, adaptándose a las nuevas circunstancias. Entonces creo que son varios factores y que son importantes para estudiarlo. Sin duda este es un tema fundamental, el de preguntarse cuánto viven los partidos y si es que, como dice nuestro colega César Ulloa, ¿no? Si es que estamos hablando o no de la muerte de los dinosaurios o la supervivencia de los dinosaurios, ¿no? Quizá, bueno, el único animal que se dice que ha sobrevivido desde periodos antediluvianos es la cucaracha. No despertemos hacia los partidos porque les haríamos un mal. Gracias. Gracias. Si está más cerca de Collier y toda la tradición más cualitativa de la escuela norteamericana o de Quinquio Johann y Verba, yo creo que depende de la perspectiva. Por ejemplo, voy a citar así someramente algunos puntos de acercamiento entre Sartori y Collier, y luego un punto que me parece que los distancia no solo de Collier a Sartori de Collier, sino también de la visión más ortodoxa de Quinquio Johann y Verba. El primer punto de acuerdo entre Sartori y Collier y toda esa tradición que tú mencionabas, Cia Rye, Charles Ragg y toda esa larga tradición, está en colocar a las ideas como un elemento fundamental, decisivo e imprescindible de la investigación científica. No se puede generar inferencias ni descriptivas ni causales, sino es a partir de un constructo teórico importante en términos de capacidad de innovación, de capacidad de comprensión de la realidad, de ser adaptable a un escenario político específico. El segundo elemento de acuerdo está en la importancia del contexto político, del contexto social, el contexto histórico, el contexto cultural, que está alrededor de los fenómenos políticos que nos interesan analizar y que en Quinquio Johann y Verba abiertamente al menos están colocados en segundo nivel. El tercer punto, y esta es una cuestión que tiene que ver con la metodología, pero fundamentalmente con una comprensión epistemológica de la causalidad, está en acercarse más a esta visión de la causalidad en función de la comparación estructurada y controlada, es decir, la de pocos casos, tomando esencialmente casos con valores diferentes en la variable dependiente o fenómeno a observar y buscando controlar por muchas variables independientes con el mismo valor para ajustar el modelo y generar causalidad en función de eso o de las condiciones necesarias y suficientes, y que esto está a contramano evidentemente de la posición de Quinquio Johann y Verba, que están postulando la causalidad a partir del diseño de contrafácticos, ¿no? Y el acercamiento en ese sentido a los experimentos, que es lo que ha tomado ahora la ciencia política para los experimentos naturales. Ahí también hay una tensión importante entre Sartori, Quinquio Johann y Verba, y Sartori acercándose, digamos, a Collier. Y un punto adicional de acercamiento es en esta crítica a varios supuestos, sobre todo uno ya me voy a referir, que están tras los modelos econométricos y que también los estudios de Big Data ahora lo señalan, ¿no? Y el supuesto más importante es el de independencia de los valores de las variables independientes respecto al error randómico, al error aleatorio, que es parte sustancial para que surja cualquier modelo de regresión. Ese es un punto también en el que Sartori tendría cercanía o afinidad con Collier y la tradición más cualitativa. Pero creo que un punto donde hay una distancia entre Sartori respecto a Collier y Sartori respecto a Quinquio Johann y Verba, y que se relaciona en alguna medida con la discusión anterior, es que por la tradición sistémica de Sartori, y esta fue una crítica a los sistémicos en general en los 60s y fue el punto de partida para la emergencia del elector racional como paradigma de las ciencias sociales, más de la ciencia política y de la economía, desde luego, es que cuando hacemos análisis sistémicos tenemos la capacidad de observar el contexto efectivamente, pero en el análisis, en estricto sentido, en la observación empírica, lo que vemos es un conjunto de inputs, de demandas sociales, políticas, y vemos un conjunto de resultados o outputs o respuestas políticas o sociales, pero no vemos cómo se hacen esas respuestas. Es decir, hay un nivel agregado de observación que impide ver a los actores
en estricto sentido. Y en ese aspecto, Quinque, Ojani Verba y Collier comparten la idea de que la mejor forma de acercarse, pensando en Weber, desde luego que es el que plantea esto, que la mejor forma de acercarse a la realidad de forma más precisa, reduciendo en la mayor medida los sesgos, es a partir de investigaciones analíticas en las que se observan actores. Y eso precisamente es la gran deficiencia de los sistémicos, donde Sartori con David Easton es de los autores clásicos sistémicos dentro de la tradición de la ciencia política. Agradecemos a los expositores por sus magníficas presentaciones y a los participantes por su presencia. Los esperamos en próximos eventos. Muy bien. Pues,